¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hoy volvemos con un episodio más de esta nueva serie a la que hemos llamado Sabiduría para el Día a Día. Empezamos la semana pasada hablando de qué dice Dios acerca del sufrimiento, cuando el sufrimiento no se puede evitar. Y es que realmente es inevitable. Todos vamos a atravesar por algún periodo de sufrimiento en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Quiero decirte que la semana pasada justamente hablamos sobre cómo enfrentar el sufrimiento. Y esta semana vamos a completar esta segunda parte de los propósitos que se hallan detrás del sufrimiento. Si entendemos que detrás del dolor hay algún propósito del que podemos realmente aprender, algo que podemos rescatar para nuestras vidas, entonces vamos a mirar el sufrimiento y el dolor con una perspectiva diferente. No simplemente dejar que pase el sufrimiento, sino tratar de encontrar cuál es el motivo y la razón que hay detrás del sufrimiento para cada una de nosotras. Es muy frecuente que en los tiempos de dolor podamos sentirnos desarmadas, frustradas, impotentes, sobre todo en esas situaciones en las que definitivamente no hay absolutamente nada que podamos hacer por nuestra parte, ¿verdad? Porque no tenemos el control. Sin embargo, déjame decirte que Dios sí está al control. Dios sabe absolutamente todos los detalles que pasamos, todas las circunstancias que estamos viviendo. ¿Y sabes qué? Y el Señor permite muchas veces el sufrimiento en nuestras vidas para mostrarnos quién es Él de una manera palpable. Como vimos la semana pasada con Job, que es el personaje del que hemos estado hablando, ¿verdad? Él en un solo día, imagínate esto por favor, en un solo día perdió a sus 10 hijos y perdió todos sus bienes, ¿verdad? Había gran dolor en su corazón. Había perdido prácticamente a toda su familia. Pero la respuesta que él dio a Dios fue impresionante. Dice que se inclinó a tierra y adoró. Adoró porque dijo, tú eres Dios, tú eres el que mandas, tú decides sobre la vida, tú decides sobre todo. Así que si tú me das y tú me quitas, yo igual te voy a bendecir. Pero ¿sabes qué? El enemigo, el diablo, estaba todavía viendo lo que mantenía su integridad y dijo, ¿sabes qué, Dios? Realmente hay algo más que tú debes saber también, pero si tocamos su cuerpo, probablemente deje de adorarte. Y vamos a leer esa parte del episodio en la vida de Job. Job 2, 4 al 7. Dice, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Vemos que al sufrimiento que él ya venía atravesando por la pérdida de su familia, se añade el tema de su salud. Una enfermedad que no sabemos exactamente cuál es, pero dice que era como una sarna que podía abarcar absolutamente todo su cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y sabes que una cosa es sufrir por una cosa particular, pero otra muy distinta es sufrir por varios acontecimientos que se dan en tu vida de manera permanente o constante o consecutivos, ¿verdad? Una cosa es sufrir por un momento determinado y otra cosa es sufrir por semanas, por meses e inclusive por años, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso en ambos casos, sea breve, sea, digamos, en un tiempo regular o sea indeterminado, Dios sigue estando al control. No lo olvides, Dios sigue estando al control. Y Job atravesó por un largo periodo de sufrimiento, y perdió todo lo que era más significativo para él, su familia y luego su propia salud. Pero sabes que a pesar de esa cruda realidad, quiero que analices conmigo la respuesta de Job ante Dios. Job 2, del 9 al 10 dice, entonces le dijo su mujer, su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice la palabra de Dios que en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabes qué? Lo que decía al principio de la semana pasada, lo que dice el primer capítulo de Job, es que era un hombre íntegro, que era coherente entre lo que él pensaba, lo que él creía y lo que él vivía.
Entonces, una vez más vemos la integridad de Job en medio de este sufrimiento, de esta catástrofe en su vida, donde realmente lo perdió todo y ahora se sumaba su salud, ¿verdad? Y sabes que él consideraba que Dios podía darle el bien y el mal. ¿Por qué? Porque finalmente es Dios y Él es el que manda sobre el universo. Eso lo tenía sumamente claro, Él es soberano, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas tú frente al dolor y al sufrimiento? ¿Cómo respondes cuando estás sufriendo? ¿Alguna vez te ha tocado pasar por alguna prueba similar a la de Job, que no ha sido una sola circunstancia, sino que ha sido un cúmulo de circunstancias o de acontecimientos desfavorables en tu vida? Tal vez no has vivido la magnitud ni el tiempo que él lo vivió, pero no dudo de que si el sufrimiento llegó a tu vida, lo hayas experimentado de una manera muy dura y difícil. Sin embargo, lo que él pasó fue realmente asombroso. Fueron muchas pérdidas en forma simultánea, ¿verdad? En un corto tiempo. Y sabes que uno de los propósitos del sufrimiento, porque estamos hablando qué hay detrás del sufrimiento, uno de los propósitos del sufrimiento es poder acercarnos a Dios. ¿Sabes qué pasa? Lo más frecuente, lo más común es cuando las cosas van bien en la vida, no necesitamos de Dios. Es decir, podemos tenerlo allí como un Dios que es parte de mi religión, de mi tiempo religioso, pero realmente no hay una vinculación con Dios, no hay una relación personal con Él. Pero cuando llega el dolor, cuando llega verdaderamente el sufrimiento y quedamos desarmados porque no hay nada que podamos hacer porque escapa de nuestro control, ahí sí volvemos nuestros ojos a Dios. Y una de las razones por las cuales a veces Dios permite el sufrimiento es para darnos la oportunidad de que nos volvamos a Él y de que podamos pedir su ayuda. Sabes, los seres humanos, te pasa a ti, me pasa a mí, huimos del dolor, no nos gusta sufrir, ¿verdad? No deseamos experimentar ninguna clase de dolor, ya sea físico o sea emocional. Pero ¿sabes qué? Lo que sí podemos estar seguras es que no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Es decir, por más que deseemos no tenerlo, no vivirlo, no experimentarlo, va a llegar tarde o temprano a nuestras vidas. Y sabes que a pesar que rechazamos el dolor, la palabra de Dios nos dice que el sufrimiento es el medio que Dios usa para operar cambios profundos en nuestras vidas. Escúchalo bien, por favor. El sufrimiento es el medio que Dios utiliza para cambiar nuestros corazones, cambiar nuestras vidas. No necesariamente las circunstancias, sino que muchas veces esas circunstancias de dolor empiezan a operar cambios al interior de nuestro ser. ¿Sabes por qué? Porque Dios usa el sufrimiento para moldearnos en nuestro carácter, para afirmarnos en nuestra fe, para hacernos más dependientes de Él, para que podamos crecer en entrenamiento y en preparación para poder ayudar a otras personas cuando viven circunstancias similares a las nuestras. Dios realmente ha puesto el dolor y el sufrimiento para que podamos obtener lecciones para nuestra vida. Y ahí está la sabiduría. ¿Te das cuenta? Ahí está la sabiduría para el día a día, en el que podemos descubrir, no solamente dejar que el sufrimiento pase como si nada, sino poder tener esa sensibilidad, ese discernimiento para darnos cuenta qué más hay detrás del sufrimiento, ¿verdad? Y quiero decirte que hablando de este personaje Job, en algún momento tuvo, como fue este sufrimiento tan prolongado, tuvo esa libertad de hablar con Dios y quejarse de cómo se sentía. Vamos a escuchar lo que él dijo. Job 30, del 16 al 20, dice: una gran tristeza embarga mi alma. Todo el tiempo me domina la aflicción. Por las noches el dolor me corroe los huesos. El sueño se me va y ya no encuentro reposo. Tú, Dios mío, me sujetas la ropa por el cuello con tal violencia que siento que me ahogo. Tú me has derribado por el suelo y ahora soy como el polvo. Solo soy ceniza. Clamo a ti y no me escuchas. A ti recurro y ni siquiera me miras. ¿Sabes qué estaba haciendo Job? Derramando su corazón ante Dios, diciéndole exactamente cómo se sentía. No ocultó su sufrimiento, no ocultó su angustia, no ocultó su dolor, no ocultó su desvelo. Le dijo absolutamente todo y también le dijo: yo creo que tú no me estás escuchando. Yo creo que cuando te clamo tú no estás oyendo, porque él no veía en ese momento ningún cambio en su vida, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Con todo eso que hizo Job, realmente él pudo expresarles teniendo esa libertad porque Job conocía a Dios. Sabía que Dios le estaba escuchando y sabía que Dios estaba operando en su vida aun cuando él no lo podía ver.
¿Te has sentido, te sientes como Job en estos momentos o en algún momento de tu vida? ¿Crees que Dios no te escucha? De repente has venido orando durante mucho tiempo por algún sufrimiento y tú percibes que no ha cambiado mucho tu situación y tal vez dices, Dios no me está oyendo. Pero déjame decirte que aunque Job creía que Dios no estaba atento a su sufrimiento, no era así. Dios conocía todos los detalles de todo lo que estaba pasando en su vida, como también conoce lo que pasa en tu vida y conoce lo que pasa en la mía. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios? Probando la confianza de Job hacia Él. Estaba probándolo, aunque era una prueba muy, muy dura. Dios sabía que Job todavía lo podía resistir. ¿Sabes por qué? Porque hay un principio en la palabra de Dios que dice que Él nunca va a permitir que atravesemos por una prueba que sea tan dura que no podamos resistir. Es decir, Él conoce cuál es el límite que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Y Él nos prueba hasta ese momento en el que realmente podemos resistir. Y eso lo dice su palabra en 1 Corintios 10:13. Dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Dice que si no, junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. No dice el texto que Él nos va a sacar, nos va a librar, nos va a retirar el dolor y el sufrimiento. Lo que dice es que no nos va a permitir pasar una prueba que sea más allá de lo que podemos resistir. 1. Y 2, dice que Él nos va a dar los recursos para que podamos sobrellevarla. Si es que el Señor no nos quita el dolor, entonces nos ayudará a poder vivir en estas circunstancias, a poder sobrellevarlo. Y ahora quiero pasar a compartir contigo algunos de los propósitos de Dios frente al sufrimiento. Uno de esos propósitos es que Dios, a través del sufrimiento, acrecienta nuestra fe. Y vamos a leer 1 de Pedro 1, 6 al 7 y dice, esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. ¿Sabes qué? La fe es lo que nos sostiene en medio del sufrimiento y de las turbulencias en nuestras vidas. Porque a pesar de que no tenemos el control, sabemos que hay un Dios que es más grande y poderoso, que está a cargo de nuestras vidas y que podemos poner nuestra esperanza en Él. Porque si bien es cierto, no conocemos el futuro, Él sí. Él sí sabe lo que viene por delante. Y ¿sabes qué? Podemos tener la certeza que Él va a nuestro lado porque su palabra lo dice y porque Él cumple sus promesas. Entonces, eso es lo que hace acrecentar la fe. Saber que Dios es fiel. A pesar de que nosotros le fallamos, Él sigue siendo fiel. Y eso significa que Él no nos va a defraudar. ¿Te das cuenta? Esa es una de las razones por las cuales Dios nos prueba, para poder afianzar y acrecentar nuestra fe. Porque cuando vemos que Él cumple sus promesas, creemos mucho más en Él, confiamos mucho más en Él. Hay una segunda razón por la cual, un segundo propósito detrás del sufrimiento, que Él usa el dolor para transformar nuestro carácter. Sabes que he conversado con muchas mujeres que me han dicho, sabes que yo era muy diferente antes de pasar este sufrimiento o esta prueba. Era orgullosa, era autosuficiente, era egoísta, solo pensaba en mis necesidades, solo pensaba en mi vida, solo lo que a mí me interesaba y los demás no me importaban. Pero sabes que después que he pasado la prueba, Dios me enseñó la humildad. Dios estuvo allí y en medio del dolor hizo que yo me doblegara ante Dios y pudiera Él enseñarme a ser más paciente, más tolerante, más compasiva y misericordiosa con los demás. Dios me enseñó a pensar en las necesidades de los demás y no solamente en las mías. Eso es el fruto del sufrimiento. Un carácter renovado, con características que no se desarrollan en la vida cotidiana, sino solo por medio del dolor y de las pruebas que atravesamos. ¿Te das cuenta? Uno dice, yo quiero tener más paciencia, Señor. No surge de una manera natural, porque somos intolerantes, porque nos gustan las cosas a nuestro tiempo, a nuestra manera.
pero el dolor hace que aprendamos la paciencia desde una perspectiva bíblica y que no es producto del esfuerzo que hacemos, sino que empieza Dios obrando en nuestro corazón y poniendo nuevas formas de ver la vida y de actuar y de responder, porque su carácter va siendo forjado en nosotras. ¿Te das cuenta? Esas enseñanzas que nadie más puede adquirir sino a través del sufrimiento. Quiero que leamos Santiago 1, 2 al 4 que nos habla de esto. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. No dice una, dice diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Podemos tener todo en la vida, pero tener un carácter muy complicado. Y si el Señor no nos transforma, es como si no tuviéramos nada. Porque lo que realmente cuenta, mira, las cosas que vivimos y que tenemos van a pasar. Pero lo que va a permanecer es cómo somos, cómo vivimos, cómo enfrentamos la vida, cómo reaccionamos, cómo respondemos. ¿Te das cuenta? Ese carácter, si no se parece al de Cristo, lo que va a hacer es simplemente imponer los propios deseos personales, ¿verdad? Con egoísmo, con orgullo, con vanagloria, con arrogancia. Porque así somos los seres humanos. Necesitamos ser moldeados por Dios. Y Dios usa el sufrimiento como si fuera un cincel para tratar con nosotras y moldearnos a la imagen de Cristo. ¿Y sabes qué hace Dios? Nos lleva a tener un carácter aprobado ante sus ojos. Eso es lo que dice Romanos 5, 3 y 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Quiero decirte algo, no trates de huir del sufrimiento, no trates de resistirlo, no trates de evitarlo, no trates de evadirlo. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano va a estar allí, presente en nuestras vidas, es una realidad que no podemos cambiar. Pero lo que sí es importante es que debes buscar el propósito de Dios que se encuentra detrás de ese sufrimiento por el cual Dios te está permitiendo pasar en tu vida. Y hay un tercer propósito que hay que considerar, que Dios nos capacita para ayudar a otros. El sufrimiento sirve como un entrenamiento para que podamos realmente prepararnos y ayudar a personas que pasan por cosas similares a las nuestras. Vamos a leer 2 Corintios 1, 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién? Dios, el Padre de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que Dios hace en nuestras vidas, de la manera que nos consuela, nos anima, nos fortalece en medio de la prueba, es parte de nuestro entrenamiento para que un día, cuando estemos frente a personas que pasan cosas similares a nosotros, tengamos la oportunidad de ayudarles, de animarles, de consolarles, de la misma manera que Dios lo hizo con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya trató con nuestro corazón. Dios ya nos fue moldeando, ya fue tratando con nuestro carácter. Y eso hace que nosotros podamos ver a los demás con compasión, con misericordia, con amor incondicional. Eso hace Dios en medio del sufrimiento. Por eso Dios no quiere que simplemente lo pasemos como si fuera algo simple, sino quiere que podamos meditar en lo que viene detrás del sufrimiento, para Él realmente glorificarse a través de nuestras vidas. Sabes que cuando pasamos por episodios de sufrimiento en nuestras vidas y somos consolados por Dios, nos encontramos en la condición de poder ayudar a otras personas. Sabes que ningún consejo tiene mayor poder, autoridad y respaldo que aquel que viene de una persona que ha vivido cosas semejantes a lo que esa persona está sufriendo en ese momento. ¿Por qué? Porque no es yo pienso o yo creo, es yo lo viví. Y Dios hizo esto conmigo y puede hacerlo contigo hoy. Así que no tomes en poco el sufrimiento. Tal vez Dios te está capacitando para ayudar a otras personas que pasen mañana cosas similares a las tuyas. Tu desafío y mi desafío siempre va a ser descubrir los propósitos que Dios tiene para ti y para mí detrás del sufrimiento. Tal vez necesitas desarrollar más fe.
Tal vez necesitas aprender lo que es la humildad, la compasión, el amor incondicional, el perdón. Tal vez necesitas entrenarte para ayudar a otras personas cuando lo necesiten. Dios quiere que seamos hijas semejantes a Él ¿en cuanto a qué? En cuanto al carácter. Y el carácter de Dios solo se forja, solo se funde, solo cambia cuando pasamos por el fuego de la prueba, cuando el Señor puede moldearnos. Mejor es que tengamos un corazón humilde, ¿sabes por qué? Y que nos rindamos a Él y le digamos, Señor, ok, basta, no me voy a oponer más al sufrimiento. Pero si paso por el sufrimiento, sé que estarás conmigo. Y no solo eso, sé que tienes lecciones de vida para mí. Quiero descubrirlas. Y quiero que este sufrimiento pueda dejarme lecciones para ayudar a otras personas también. Porque eso es la sabiduría del día a día. El sufrimiento también tiene algo particular de parte de Dios para nosotras. Hay que decirle, Señor, muéstrame los propósitos que tienes para mi vida. No permitas que la prueba pase por tu vida como si nada. Pide al Señor que te permita ser transformada por Él y que Él te muestre los propósitos que tiene para ti. Y mientras tanto, no olvides que Dios estará contigo en la prueba, pasará contigo el turbión, estará contigo en la tormenta, mostrándote su misericordia, su gracia en esos momentos que lo estés viviendo. Así que el desafío es descubrir el propósito de Dios. Ahí está la sabiduría que Dios tiene para ti y para mí. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios bueno, te damos gracias por tu palabra, por las enseñanzas que tú tienes allí para cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque el sufrimiento siempre trae un propósito de bien para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a descubrir qué es. Tal vez afianzar nuestra fe en ti. Tal vez crecer y madurar y cambiar nuestro carácter, Señor, siendo moldeadas por ti a través del sufrimiento. Tal vez necesitamos entrenarnos para poder ayudar a personas que lo necesiten. Tal vez necesitamos humillarnos delante de tu presencia y buscarte, porque hemos sido tan rebeldes, tan reacios a estar contigo, a tomarte en cuenta en nuestras vidas. Y ha tenido que ser el dolor y el sufrimiento el que nos ha llevado a acercarnos a ti, porque nos sentimos impotentes, incapaces de poder controlar y manejar nuestras vidas. Señor, gracias por Jesucristo, porque Él vino, Señor, para dar su vida por nosotros. Sufrió en la cruz para que pudiéramos nosotros tener paz y reconciliarnos contigo. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que realmente el sufrimiento es parte de los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta qué cosas quieres hacer con nosotras y a través de nosotras. Creemos, Señor, que en verdad tú eres un Dios grande y maravilloso. Enséñanos la sabiduría en el día a día a través de tu palabra. Te damos gracias por todo y por el ejemplo de Job. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, este fue el segundo episodio dentro de esta serie Sabiduría para el día a día. Espera, por favor, la siguiente semana que continuaremos y vamos a basarnos en el libro de Salmos. Así que te animo a que puedas estar expectante y atenta. Nos reunimos semana a semana, como siempre, a esta hora. Y recuerda que puedes encontrar noticias sobre Entre Nosotras a través de Instagram o de Facebook con Entre Nosotras ACM. Ahí nos encuentras. Y los audios, por supuesto, en Spotify también con Entre Nosotras ACM. Cuídate, que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Chao.